reciba un cordial saludo. Somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil y estamos cursando el segundo ciclo en la prestigiosa Universidad Señor de Zipán. Y en el curso de Geología Aplicada trataremos acerca del tema de movimientos sísmicos a cargo del ingeniero José Rolando Céspedes de Sá. A continuación daré una breve introducción. El movimiento sísmico es una de las manifestaciones más asombrosas de la naturaleza, en la que se dan destrucciones de infraestructuras y muertes. Los últimos desastres sísmicos han demostrado que el mal funcionamiento de las estructuras han sido diseñadas con métodos antiguos inapropiados. Es indispensable verificar que las nuevas ideologías de diseño realicen estructuras resistentes para la seguridad de las personas y que cumplan con las normas elaborando diseños estudiados. De esta manera se estaría evitando desastres y ahorro económico para las familias y el país. En este trabajo explicaremos sobre los sismos, que son manifestaciones en forma de ondas de los movimientos tectónicos ocurridos a nivel de las capas del suelo. De este conocimiento que las fallas y movimientos sísmicos producen múltiples consecuencias en el terreno de desfogue, principalmente si es una ciudad o zona que operan edificaciones y una elevada densidad. Continuando con la explicación del siguiente compañero. Causas de los sismos. Las causas más comunes se pueden clasificar en orden de importancia en tectónica, que son terremotos que resultan del desplazamiento de las placas tectónicas, volcánicas. Como su mismo nombre lo dice, ocurre cuando un volcán entra en erupción de forma violenta. Hundimiento. Es la acción corrosiva del agua subterránea. Desplazamiento. El peso de las montañas es una fuerza tremenda que tiende a aplanarlas. Y explosiones atómicas, que son causadas por el hombre y parece estar relacionadas con movimientos sísmicos. Se le denomina fallas geológicas a las roturas de la superficie terrestre, a medida que se produce un movimiento de los bloques rocosos que la conforman. Cuando ocurre una falla geológica, se produce la liberación de la energía acumulada, generando ondas a nivel terrestre, las cuales se interpretan como movimientos telúricos, ya sean sismos o terremotos. Dentro de los tipos principales de las fallas geológicas tenemos las fallas normales, las fallas de desplazamiento y las fallas inversas. Las fallas normales se caracterizan por la separación brusca de las placas tectónicas de manera vertical. Así, la placa que está por encima se desliza por sobre la que está debajo del plano. ¿Cómo podemos identificarla? Las fallas normales poseen características que permiten diferenciarlas de manera rápida, como que el ángulo que produce la rotura de los bloques es mayor a 50 grados, debido a que son la consecuencia de la fuerza gravitatoria. Se ocasionan principalmente en ambientes distintivos, es decir, ecosistemas que posean bordes divergentes de las placas. Muchos de los estratos ocasionados por las fallas estarán por debajo de sus estratos similares al otro lado del plano. Las fallas de desplazamiento. En este caso los bloques se mueven de manera lateral con respecto al otro, es decir, se ocasiona una fisura paralela a la superficie. Dentro de este tipo de falla encontramos a la famosa falla de San Andrés, un movimiento que hace que las ciudades de San Francisco y Los Ángeles se separen cada vez con el paso del tiempo. ¿Cómo identificarlo? Es muy simple, ya que el desplazamiento de los bloques es lateral. Posee una gran amplitud, de manera que es más fácil identificarlas con respecto a las otras y de manera satelital. El ángulo que produce la rotura suele ser de 90 grados o menos, pero casi siempre son rectos. Así también el ambiente geológico en el que se desarrollan poseen bordes de placas transcurrentes. Las fallas inversas se denominan así porque las fuerzas comprensivas que se aplican en este tipo de roturas hacen que un bloque se levante por encima del otro. Así, este movimiento va en contra de las fuerzas de gravedad. Dentro de sus características principales tenemos que el ángulo que produce esta rotura es menor a los 45 grados, porque es un movimiento antigravitacional. Así también se desarrollan entornos geológicos con bordes de placas convergentes. Usualmente se acompañan de pliegues y los estratos de rocas sedimentarias están más arriba con respecto a sus similares al otro lado del plano de la falla.
El terremoto de Ancash en 1970, conocido localmente como el terremoto 70, fue un sismo de magnitud 7.8 en la escala de magnitud en momento sentido y toda la costa y sierra del departamento de Ancash y del norte peruano, seguido de un aluvión que sepultó la ciudad de Santo Domingo de Yungay. El domingo 31 de mayo de 1970, magnitud 7.8. La intensidad máxima se estimó en el grado 8 y fue en el sentido de la región Ancachina y varias provincias del departamento de Huánuco, el norte de Lima y La Libertad. Daños causados. Fue el sismo más destructor de la historia del Perú. El número total de muertos y heridos y desaparecidos en este sismo fue de aproximadamente 67.000 muertos y 150.000 heridos. El epicentro del movimiento telúrico se ubicó en el mar de Chimbote, en el departamento de Ancash, a 375 kilómetros de Lima, y desató además un alaúd, una gran masa de glaciar en Huascarán, que cayó sobre su cara al sur, originando una gigantesca masa de tierra, rocas, árboles, barro, que se convirtió en aluvión y arrasó localidades enteras como Yungay. Según la reconstrucción y rehabilitación de la zona afectada, proporcionó los siguientes datos: 60.000 viviendas necesitaban reconstruirse. De 38 poblaciones, 15 quedaron con las viviendas destruidas en más de un 80%. El terremoto de Lima. El terremoto de magnitud 7.6 que afectó a la capital del Perú fue seguido de un tsunami con olas mayores a los 5 metros de altitud que golpearon la costa. Más de 1.000 réplicas después del evento sísmico en los días posteriores que mantuvieron en vilo a la población. Daños causados. Según se refirió el Instituto de Defensa Civil INDECI, las cifras de la tragedia fueron alarmantes: 252 muertos, 3.600 heridos y pérdidas económicas alrededor de 2.700 millones de soles. El epicentro fue a 60 kilómetros mar adentro, frente al balneario del Cerro Azul, en Cañete, al sur de Lima. Los terremotos son cíclicos, tienen que volver a repetirse. Lo que no se puede determinar es cuándo y cómo ocurrirá. Ese mismo 3 de octubre, pues se recordaba el sexto aniversario de la Revolución de la Fuerza Armada, aunque lo que sucedió fue un golpe de Estado, el golpe del 3 de octubre de 1968, contra el gobierno constitucional de Fernando Belaúnde Terry. En medio de la tristeza por el adiós de Pelé y la alegría de los militares en el poder por su aniversario, los limeños pasarían a sentir miedo y dolor. Horas después, a las 9:21 de la mañana del día jueves 3 de octubre de 1974, la tranquilidad de un día que había sido declarado feriado se rompió de la forma más trágica. Terremoto de Nazca de 1996. Se produce un violento terremoto en el sur del país con las siguientes características: epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Nazca con escala de Richter, magnitud 7.7, intensidad 8 grados de Nazca y Palpa, profundidad a 46 kilómetros. Área afectada corresponde a las provincias de Ica, Pisco, Nazca y Palpa, capitales en el departamento de Ica, Carabelli, Caicoma en el departamento de Arequipa, Lucanas y Coracora en Ayacucho, Guaitara en Huancavelica. Daños. El sismo ha causado una pérdida de vidas, 1.591 heridos y damnificados, 5.346 viviendas destruidas, 12.700 viviendas afectadas y 448 centros educativos entre afectados y destruidos, 44 centros de salud entre afectados y destruidos y 29 locales públicos afectados en el departamento de Ica, Arequipa, Huánuco y Ayacucho. Se observó daños no estructurales en edificaciones de concreto armado, públicos afectados en el departamento de Ica, Arequipa, Huánuco y Ayacucho. Se observó daños no estructurales en edificaciones de concreto armado, principalmente en las nuevas escuelas estatales, debido a la construcción defectuosa. Se observaron volcanes de arena y eyección de lodo. Se produjeron caídas de rocas y derrumbes a lo largo de las carreteras hacia las regiones montañosas en los Andes. ¿Cómo afectan las fallas
geológicas y los sismos en las estructuras. Las fallas geológicas son estructuras que se producen en la corteza de la Tierra, a lo extenso de lo cual produce un desplazamiento apreciado de los suelos y rocas. Las mismas estructuras geológicas que se pueden alcanzar aproximadamente 15 kilómetros de profundidad. En ocasiones se pueden apreciar chicas fallas en cortes de carreteras donde los estratos sedimentarios se han desplazado un poco de metros. Partes de una falla geológica están el bloque de piso, cinemática de la falla, bloque de techo, plano de falla. ¿Cómo puede una falla generar un temblor y afectar en las estructuras? Las fuerzas terrestres proceden sobre la zona de falla, para ello los bloques rocosos, dualidades, lados de ellas se expanden a desplazarse. Lo dicho, como el plano de la fractura no está lubricado ni liso para que los bloques resbalen dócilmente. Su aspereza, protuberancias, serenan el movimiento, el cual forma una acumulación significativa de energía en el sitio. En el preciso momento, la asperidad no resiste más presión, se desgarra, se da un brusco deslizamiento de un bloque a lo largo de la falla del plano, y la energía almacenada en el sitio se libra en representación de ondas sísmicas, lo cual finalmente crea un temblor. ¿Cómo afectan los sismos en las estructuras? Suelen producirse al final del ciclo, denominado ciclo sísmico, que es un periodo constante en donde se acumula la deformación adentro de la Tierra, lo cual se libra improvisadamente la liberación que incumbe con el terremoto. Tras la desproporción, comienza a almacenar nuevamente. Un sismo no perjudica las edificaciones por impacto como lo haría un equipo de demolición. Esencialmente lo daña la fuerza de la inercia, que forma a partir de su vibración de la masa del edificio, la forma y dimensiones del edificio, así como su masa, perturban al edificio. Hemos concluido que como estudiantes de ingeniería civil y futuros profesionales debemos migrar nuestros servicios a cubrir las necesidades de nuestro país al nivel de construcción, y qué mejor manera de instruirnos y conocer acerca de los fenómenos que generan tantos efectos negativos en la sociedad como lo son los sismos.